Soy Natalie Mitchell, tengo 32 años y el mes pasado mi hermana Rebecca hizo algo imperdonable. Como gerente de First National Bank siempre me ha mirado por encima del hombro. Pero nunca imaginé que llegaría a humillarme públicamente. Cuando pedí tímidamente retirar mis últimos $99, me miró con desdén y dijo en voz alta: lo suficiente para que todos escucharan, aquí no servimos a mendigos. Lo que no sabía es que 3 días antes había heredado $2.8 mil millones. La expresión en su rostro cuando regresé fue invaluable. Antes de continuar, ¿de dónde me estás mirando? Da like y suscríbete para apoyar historias de Dulce Karma servido bien frío. Creciendo en los suburbios de Chicago, Rebecca y yo compartíamos habitación. Pero vivíamos en mundos diferentes. Con 5 años más que yo, ella era todo lo que nuestros padres querían: disciplinada, académicamente brillante y ambiciosa. Su habitación estaba llena de trofeos y certificados de honor. Mientras que la mía tenía cuadernos de bocetos y lienzos salpicados de pintura. ¿Por qué? ¿No puedes ser más como tu hermana? Se convirtió en la banda sonora de mi infancia. Rebecca se graduó como la mejor de su clase. Obtuvo su licenciatura en negocios de Northwestern con honores y consiguió un codiciado puesto en First National Bank justo después de la universidad. En 6 años, se convirtió en la gerente de sucursal más joven en la historia del banco. Mientras tanto, yo seguí mi pasión por el arte, asistiendo a una universidad estatal menos prestigiosa con una beca parcial. Mis padres casi no asistieron a mi graduación, ya que coincidió con el momento en que Rebecca recibió un premio en la industria. Ella está haciendo conexiones, me explicó mamá. Tú solo estás obteniendo un papel por dibujar. Después de la universidad, comencé un pequeño negocio de diseño gráfico que luchaba por ganar terreno. Rebecca nunca perdía la oportunidad de comentar sobre mi pequeño hobby, especialmente en las reuniones familiares. ¿Sigues haciendo esos pequeños dibujos, Ned? Me preguntaba en la cena de Acción de Gracias. Sabes que en el banco hay un puesto de cajero de nivel básico. Puedo poner una palabra por ti si finalmente estás lista para un trabajo de verdad. Cada cumpleaños, fiesta o celebración familiar se convertía en el escenario de Rebecca para mostrar su éxito y mi fracaso. Llegaba en su coche de lujo, usando ropa de diseñador, trayendo regalos caros que parecían elegidos específicamente para resaltar la brecha financiera entre nosotras. ¿Cómo va el apartamento? ¿Ned sigues en ese vecindario artístico? Me preguntaba, arrugando la nariz. Como si la creatividad fuera contagiosa. Lo que quería decir en realidad era: ¿sigues en esa parte deteriorada de la ciudad? Nuestros padres se llenaban de orgullo con cada logro de Rebecca, mientras me ofrecían miradas compasivas y sugerencias sobre opciones de carrera estables. Su fondo de pensiones lo manejaba Rebecca, sus vacaciones se planificaban según su agenda y sus conversaciones se dominaban por sus logros. El año pasado, finalmente tuve una oportunidad cuando una firma de marketing me contrató como directora creativa. El puesto venía con un salario decente y beneficios, algo que Rebecca no podría descartar tan fácilmente. Durante 6 meses, sentí que finalmente estaba avanzando, tal vez incluso ganando algo de respeto por parte de mi familia. Luego vino la reestructuración corporativa. Como la directora más nueva, fui la primera en ser despedida. Recortes presupuestarios, me explicaron, ofreciéndome un paquete de indemnización miserable que apenas cubría 2 meses de alquiler. El momento no pudo haber sido peor. La economía había caído, el trabajo freelance se secó y mis ahorros se habían invertido en una nueva computadora y software para el trabajo que ya no tenía. En pocas semanas, mi cuenta bancaria se redujo a 2 dígitos. Evité las reuniones familiares poniendo excusas sobre plazos y proyectos que no existían. Pensar en enfrentarme a la expresión arrogante de Rebecca era insoportable, pero evitarla también significaba evitar a nuestros padres, que no entendían por qué había desaparecido. Rebecca siempre encuentra tiempo para la familia. A pesar de su trabajo importante, me reprendió mamá durante una de sus llamadas llenas de culpa. En un momento de debilidad, me acerqué a Rebecca en busca de apoyo emocional, no dinero. Solo una hermana con quien hablar sobre mis miedos y decepciones. Nos encontramos para tomar un café en un caro café que ella eligió. ¿Sabes?, dijo, mientras removía su latte con precisión. Esto es lo que pasa cuando persigues sueños imposibles en lugar de estabilidad. El arte es un pasatiempo, no una carrera. Salí de esa cafetería con mi orgullo hecho trizas y la cuenta de ambos cafés cargada a mi tarjeta de crédito casi al límite. A medida que mi situación financiera empeoraba, llegó la renta del apartamento. Después de pagar los servicios y comprar lo mínimo necesario para sobrevivir, me quedaban exactamente $99 en mi cuenta. Necesitaba ese dinero para el pasaje de autobús, entrevistas de trabajo y para imprimir mi portafolio para un posible cliente freelance. Sin más opciones, me armé de valor para visitar el banco de Rebecca.
no para pedir un préstamo limosna, sino para retirar mi propio dinero, lo último que me quedaba. Nunca imaginé que esa simple transacción cambiaría nuestras vidas para siempre. La mañana del incidente. Me desperté con una advertencia de desalojo bajo mi puerta. Pague en 3 días o enfréntese a los procedimientos legales. Mi refrigerador contenía la mitad de una caja de leche, algunas verduras marchitas y sobres de condimentos que había recogido de pedidos para llevar cuando aún podía permitirme esos lujos. Me vestí con mi atuendo más profesional, el mismo que había usado en entrevistas esa semana. Lo había llevado a la tintorería el mes pasado con mis fondos en disminución y lo había estado colgando cuidadosamente después de cada uso para mantener su apariencia. Mi maquillaje estaba aplicado con precisión para ocultar las ojeras de noches sin dormir preocupada por las cuentas. First National Bank se erguía como una fortaleza en el centro de Chicago, todo de vidrio reluciente y mármol imponente. Rebecca nos había dado un recorrido por el banco cuando se convirtió en gerente, señalando las características de seguridad y las oficinas ejecutivas con un orgullo exclusivo. Ahora, al acercarme a esas mismas puertas giratorias, sentí que caminaba hacia un pelotón de fusilamiento. El interior era a la perfección controlada por el clima, ni demasiado frío ni demasiado cálido. Música clásica sonaba suavemente de fondo y los clientes bien vestidos se sentaban en cómodas salas de espera, desplazándose por teléfonos que probablemente costaban más que mi renta mensual. Cámaras de seguridad monitoreaban cada ángulo, sus pequeñas luces rojas parpadeando como ojos críticos. Varios empleados levantaron la vista cuando entré. El reconocimiento cruzó sus rostros, no de mí como individuo, sino como la hermana de Rebecca. Algunos de ellos los había conocido en la fiesta de Navidad del banco el año pasado, donde Rebecca me presentó con la coletilla mi hermana, la artista. Está entre proyectos ahora. Me uní a la fila para los cajeros, moviéndome nerviosamente de un pie a otro. La mujer frente a mí discutía la transferencia de miles de dólares entre cuentas con la misma calma con la que se pide un café. Detrás de mí, un hombre de impecable traje revisaba su Rolex con impaciencia. Tal vez debería irme, pensé, con el pecho apretado por la ansiedad. ¿Pero a dónde iría? ¿Qué haría sin esos $99? Desde su oficina de vidrio, que daba al piso principal, Rebecca presidía su dominio. La veía a través de las ventanas, gesticulando con autoridad durante lo que parecía una reunión con el personal. Los empleados asintieron atentamente a lo que ella decía. Se veía impecable en un traje azul marino a medida. Su cabello oscuro, recogido en un moño elegante, desprendiendo confianza y control. Siguiente, por favor. La voz del cajero me devolvió a la realidad. Joven y profesionalmente vestido, su placa de nombre decía Taylor. Me acerqué al mostrador, consciente del sonido de mis zapatos gastados contra el pulido suelo de mármol. Me gustaría hacer un retiro. Por favor, dije, deslizando mi identificación y tarjeta bancaria por el mostrador. Por supuesto, señorita Mitchell. Escribió mi información en su computadora. ¿Cuánto le gustaría retirar hoy? Mi voz bajó casi a un susurro. $99. Los dedos de Taylor vacilaron sobre el teclado. ¿990? Preguntó. No. Dije, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Solo $99. Miró la pantalla y luego me observó con incertidumbre. Un momento, por favor, dijo. Algo en su expresión hizo que mi estómago se apretara. Cogió su teléfono. Murmuró algo que no pude oír y luego me dio una sonrisa tensa. Alguien estará con usted en un momento. Sabía lo que eso significaba, antes de que la puerta de la oficina se abriera. Rebecca apareció, hablando en voz baja con un colega antes de dirigir su atención al piso, cuando su mirada se posó en mí. Su sonrisa profesional vaciló por un momento antes de regresar con un brillo renovado. Se acercó con pasos medidos, sus tacones haciendo un sonido autoritario contra el mármol. Natalie, qué sorpresa, dijo. Hola, Rebecca, logré decir, muy consciente de las miradas curiosas de otros clientes y empleados. ¿Hay algún problema con la transacción de mi hermana? Ella le preguntó a Taylor, aunque sus ojos seguían fijos en mí. Ella quiere retirar $99, respondió él, enfatizando ligeramente la cantidad. Las cejas perfectamente delineadas de Rebecca se levantaron. $99, ¿no 990? Solo 99, confirmé, deseando que el suelo se abriera y me tragara entera. Ella miró la pantalla de la computadora de Taylor y luego volvió a mirarme. Algo cambió en su expresión. Una frialdad se instaló en sus facciones. Ya veo, dijo, su voz, resonando en el banco que de repente se había quedado en silencio. Eso dejará. Eso dejará la cuenta vacía, respondió Taylor suavemente. Rebecca se enderezó, ajustando su ya perfecta chaqueta de traje. Lo siento, Natalie.
pero no solemos procesar transacciones tan mínimas en esta sucursal. Servimos, principalmente a clientes empresariales y a personas de alto poder adquisitivo. Mi rostro se encendió. Es mi dinero. Por supuesto que lo es, respondió ella con falsa dulzura, luego, más fuerte de lo necesario, pero honestamente. No servimos a mendigos aquí. Tal vez la tienda de cambio de cheques en la calle sería más apropiada para tu situación financiera. El banco cayó en silencio. Todos los ojos estaban sobre nosotras. Los cajeros se detuvieron a mitad de transacción, los clientes dejaron de hablar. Los guardias de seguridad se movieron incómodos. En ese momento, me sentí más pequeña que nunca, reducida a nada por mi propia hermana frente a docenas de extraños. Las lágrimas amenazaron, pero me negué a darle esa satisfacción. Con manos temblorosas, recogí mi identificación y mi tarjeta bancaria. Gracias por su tiempo, logré decir. Las palabras raspando mi garganta como vidrio roto, mientras me giraba para irme. Rebeca me llamó desde atrás. Avísame si necesitas asesoramiento financiero, Ned. Claramente, lo podrías usar. Una risa suave e incómoda recorrió el banco mientras atravesaba la puerta giratoria hacia el implacable viento de Chicago. Mi última pizca de dignidad quedó atrás en ese pulido suelo de mármol. Apenas llegué a mi auto antes de que las lágrimas llegaran. Aparqué 3 cuadras más allá para evitar el costoso estacionamiento. Mi Honda de 10 años estaba allí, como un perro viejo y fiel, esperando a su dueño. Dentro de sus confines familiares, finalmente dejé ir el dolor, sollozando hasta que me dolió la garganta y los ojos me ardieron. ¿Cómo pudo? Susurré al auto vacío, su propia hermana. Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Rebeca dijo, ¿viniste al banco hoy? ¿Está todo bien? Claro, Rebeca ya le había llamado, claro. Ella estaba controlando la narrativa. Apagué mi teléfono sin responder. Mientras mis lágrimas se calmaban, recordé la carta certificada que había llegado 3 días antes. Había sido tan seil que casi me había convencido de que la había soñado. El viernes anterior había estado revisando facturas que no podía pagar cuando sonó el timbre. Un mensajero me hizo firmar. Por un sobreoficial de Harrington Wells, en The Associates, abogados. Mi primer pensamiento fue que alguien me estaba demandando otro desastre para añadir a mi creciente colección. En lugar de eso, dentro estaba una carta que comenzaba con palabras que parecían sacadas de un cuento de hadas. Estimada señorita Mitchell. Nos complace informarle que, bajo el último testamento y testamento de Theodore James Mitchell, usted ha sido nombrada la beneficiaria principal de su herencia. Theodore James Mitchell, mi abuelo. Un hombre al que tal vez había conocido 3 veces en mi vida antes de que tuviera una disputa con mi padre y desapareciera de nuestra narrativa familiar. Se le mencionaba solo en susurros en las reuniones familiares y siempre con desaprobación. Lo que siguió en esa carta desafió la comprensión. El abuelo Ted, como vagamente lo recordaba llamarlo, había fundado una startup tecnológica a los 60 años. Esa empresa había sido recientemente adquirida por uno de los gigantes de Silicon Valley y su participación mayoritaria se había convertido en acciones cotizadas públicamente por un valor aproximado de 2.8 mil millones de dólares. Y él me lo había dejado todo a mí, no a mi padre, su hijo, ni a Rebeca, la exitosa financiera, sino a mí, la artista que apenas conocía. Me reí histéricamente cuando lo leí por primera vez. Segura de que era una estafa elaborada, pero la carta contenía detalles que ningún estafador podría conocer, recuerdos de los bloques de madera que me había tallado en mi 5º cumpleaños. El color específico de su estudio, donde una vez me permitió dibujar mientras él trabajaba. Aún dudosa, llamé a la firma de abogados esperando que el número estuviera desconectado. En cambio, me pusieron inmediatamente con Malcolm Harrington, el socio principal. Señorita Mitchell. Hemos estado tratando de localizarla durante varias semanas, explicó él. Tu abuelo fue muy específico sobre sus deseos. Dejó una carta para ti también. Esa misma tarde, me senté en una silla de cuero frente a Malcolm Harrington mientras me explicaba la herencia, certificados de acciones, escrituras de propiedades, cuentas bancarias. Todo transferido a mi nombre. Los documentos se habían finalizado el día anterior, pero ¿por qué yo? Le había preguntado, aún atónita, apenas lo conocía. Malcolm me entregó un sobresellado. Él pidió que lo leyeras en privado. Esa noche. Abrí la carta de mi abuelo con las manos temblorosas. Querida Natalie, no recordarás esto, pero cuando tenía 6 años, me mostraste un dibujo que habías hecho. Tus padres lo desestimaron y tu hermana se burló. Pero yo vi algo que ellos no vieron, pura creatividad y alegría. En ese momento, reconocí a un alma gemela. Construí mi empresa basada en una idea creativa que todos me dijeron que no valía nada. Reconozco en ti la misma chispa que todos trataron de extinguir en mí. Rebeca me
Recuerda a tu padre, brillante con los números, pero ciega al valor de la imaginación. Ella le irá bien en la vida, sin mi ayuda. Tú, sin embargo, mereces la oportunidad de crear sin restricciones. Usa este dinero sabiamente. Pero nunca olvides por qué te elegí, no porque lo necesites más, sino porque harás cosas más interesantes. Con él, tu abuelo Ted, pasé el fin de semana aturdida, reuniéndome con asesores financieros. Malcolm me había recomendado firmar los documentos y tratar de entender la magnitud de lo que había sucedido. Decidí no contarle a mi familia hasta que todo estuviera finalizado, en parte para asegurarme de que era real y en parte porque necesitaba tiempo para procesar este cambio que alteraba mi vida. Mi plan había sido transferir discretamente los fondos a través de otro banco para evitar el drama inevitable con Rebecca, pero después de lo que acababa de pasar, un nuevo plan empezó a formarse en mi mente. Arranqué mi coche y conduje hasta el hotel donde me había estado reuniendo con mi nuevo equipo financiero. En el lujoso baño de la suite ejecutiva que habían preparado para mí, me lavé la cara y reapliqué mi maquillaje. Me cambié al nuevo conjunto que había comprado ayer, un traje Chanel que costaba más que mi antiguo salario mensual. Al mirar mi reflejo, apenas me reconocí. La ropa cara no me transformó en otra persona, pero sí me dio algo que necesitaba. Con desesperación en ese momento, armadura. Es hora de regresar al banco, susurré a mi reflejo. Ve que me había humillado cuando pensó que no tenía nada. Ahora quería ver su cara cuando descubriera que tenía todo. El regreso a First National Bank fue completamente diferente. Mis manos estaban firmes sobre el volante de mi viejo Honda, que ahora podría haber cambiado por una flota de vehículos de lujo si hubiera querido, pero había algo poético en regresar en el mismo coche, con ropa nueva, pero siendo la misma Natalie debajo. Aparqué en el costoso garaje, esta vez entregando las llaves al valet con una generosa propina. El hombre que se había burlado de mi coche antes ahora corría a abrirme la puerta. Respondiendo al sutil poder de mi conjunto de diseñador y la confianza recién adquirida, al pasar por las puertas giratorias nuevamente, no sentí nada de la ansiedad que me había acosado horas antes. La misma música clásica sonaba, las mismas cámaras de seguridad parpadeaban. Pero ya no era la misma mujer que había entrado sintiéndose pequeña y desesperada. Varios empleados levantaron la vista cuando entré, mirándome 2 veces al reconocerme. Ya no era la hermana de Rebecca. Ahora era alguien que atraía atención por derecho propio. Taylor, el cajero, que había presenciado mi humillación, estaba atendiendo a un cliente. Sus ojos se agrandaron cuando me vio y casi deja caer el fajo de billetes que estaba contando. En lugar de unirme a la fila de cajeros, me dirigí al mostrador de atención al cliente, donde una mujer llamada Diane estaba sentada detrás de un cartel que decía gerente de cuentas nuevas. Buenas tardes, dije, mi voz clara y confiada. Me gustaría hablar con el Sinje Thompson, por favor. Harold Thompson era el presidente del banco, un nombre. Sabía por las interminables historias de Rebecca sobre impresionar a su jefe que la expresión profesionalmente amable de Diane vaciló. ¿Tiene una cita con el Sinje Thompson? No. Respondí con una sonrisa, pero creo que él querrá hablar conmigo. Por favor, dígale que Natalie Mitchell desea discutir un importante depósito y oportunidad de inversión. Diane dudó, claramente intentando reconciliar mi solicitud con los protocolos del banco. El Sinje Thompson generalmente solo se reúne con clientes Premier por cita. Lo entiendo, dije, sacando de mi nuevo bolso de diseñador una tarjeta de presentación que Malcolm Harrington me había dado. Tal vez podría mencionar que estoy representada por Harrington Wells and Associates y que esto se refiere a un asunto de varios miles de millones de dólares. Los ojos de Diane se agrandaron al tomar la tarjeta y examinar la letra dorada en relieve de una de las firmas de abogados más prestigiosas de la ciudad. Un momento. Por favor, mientras tomaba su teléfono, vi a Rebecca salir de su oficina, conversando con un colega. Aún no me había visto, señorita Mitchell, la voz de Diane cambió completamente. Ahora cargada de respeto. El Sinje Thompson la verá de inmediato. ¿Le gustaría que la condujera a la sala de conferencias ejecutivas? Eso sería encantador, respondí. Por favor, pídale a Rebecca Mitchell que se una a nosotros. Ella es mi hermana y me gustaría que formara parte de esta discusión. Las cejas de Diane se alzaron ligeramente, conectando los puntos entre el incidente anterior y mi solicitud actual, pero su formación profesional le impidió comentar. Por supuesto, por favor sígame. Mientras cruzábamos el piso principal, Rebecca finalmente me vio. La confusión cruzó su rostro. Rápidamente reemplazada por irritación, se disculpó con su colega e interceptó nuestro camino. Natalie, ¿qué haces aquí? Sus ojos examinaron mi atuendo y su expresión se volvió cada vez más perpleja. ¿Y qué estás usando? La señorita Mitchell está aquí para reunirse con el Sinje Thompson, explicó Diane antes de que pudiera responder. Él está esperando en la sala de conferencias ejecutivas.
La expresión de Rebecca se endureció. Debe haber algún error. Mi hermana no tiene negocios con el Sinjet Thompson. Sugirió hacia mí, bajando la voz. Natalie, lo que sea que estés haciendo, de tanta hora. Te estás avergonzando de nuevo. La miré a los ojos con calma. No hay error, Rebecca. El Sinjet Thompson me espera y he solicitado específicamente tu presencia en la reunión. Esto es ridículo. Sí se veía, pero lo suficientemente alto como para que los clientes cercanos lo escucharan. Diane, me encargaré de mi hermana. Por favor, dile al Sinjet Thompson que ha habido un malentendido. En ese momento, una profunda voz se oyó detrás de nosotros. No ha habido malentendido. Harold Thompson mismo había salido del ascensor ejecutivo, en sus 60 segundos. Con el cabello plateado y un traje impecable, irradiaba autoridad y dinero antiguo. Señorita Mitchell, dijo, extendiendo su mano hacia mí, no Rebecca, un placer conocerla. Malcolm Harrington me llamó para avisarme que podría visitarnos hoy. Por favor. Sígame. Rebecca quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta, mientras su jefe, el hombre al que constantemente trataba de impresionar, me dirigía hacia el ascensor privado con una mano respetuosa cerca de mi codo. Rebecca, agregó el Sinjet Thompson, casi como una reflexión, por favor. Acompáñanos. Tu hermana ha solicitado tu presencia. La sala de conferencias ejecutivas ocupaba toda la esquina noreste del último piso, con ventanales de piso a techo que daban a la silueta de Chicago. Una mesa masiva de caoba dominaba el centro, rodeada por sillas de cuero. El Sinjet Thompson me guió hasta la cabecera de la mesa, la posición de poder. Rebecca entró al final, su compostura visiblemente alterada. Tomó asiento frente a mí, sus nudillos blancos, mientras se aferraba a los descansabrazos. La señorita Mitchell ha indicado que desea discutir un asunto financiero significativo con nosotros, comenzó el señor Thompson, asintiendo hacia mí. El piso es suyo. Saqué de mi bolso un portafolio de cuero que contenía los documentos de la herencia. Gracias. Sinjet Thompson, hace 3 días recibí la notificación de que soy la única beneficiaria de la herencia de Theodore James Mitchell. Los ojos de Rebecca se entrecerraron al escuchar el nombre de nuestro abuelo. Para aquellos que no lo conocían, continué, Theodore Mitchell fue el fundador y accionista mayoritario de Quantum Leap Technologies, que fue recientemente adquirida por $4.3 mil millones. Las cejas del Sinjet Thompson se alzaron. Impresionante, ¿y usted es la única beneficiaria? Sí, mi abuelo me dejó toda su participación en la compañía, aproximadamente el 65%. Junto con sus otros activos, deslicé la documentación a través de la mesa. Como pueden ver, la herencia está valorada en aproximadamente $2.8 mil millones. El rostro de Rebecca se descompuso, perdiendo todo color. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Eso no puede ser. Finalmente logró decir, el abuelo Ted era solo un ingeniero jubilado con ideas locas. Papá siempre decía que estaba malgastando su pensión en esa pequeña startup. Aparentemente, sus ideas locas dieron resultado, respondí con calma. Malcolm Harrington ha verificado todo. La transferencia de activos se completó ayer. Esto es una falsificación, dijo Rebecca, desesperada, extendiéndose por los papeles. Tiene que ser. El Sinjet Thompson, que había estado revisando los documentos, levantó la vista rápidamente. Rebecca, basta. Estos parecen estar en orden, aunque, por supuesto, necesitaremos verificarlo con la oficina de Malcolm Harrington. Por supuesto, dije, empujando mi teléfono hacia él. Malcolm espera su llamada. Los siguientes 20 minutos transcurrieron en un tenso silencio mientras el señor Thompson hablaba con Malcolm, confirmando cada detalle. Rebecca me miraba todo el tiempo, su expresión pasando por incredulidad, enojo y lentamente, horror. Cuando el Sinjet Thompson colgó, su actitud hacia mí había cambiado, pasando de la cortesía profesional a la deferencia obsequiosa. Todo está en orden, señorita Mitchell. Harrington confirma la herencia completa. First National Bank estaría encantado de manejar sus necesidades financieras. Yo personalmente supervisaré las cuentas. Gracias. Dije. Me gustaría comenzar depositando el monto completo y luego hacer un retiro. Rebecca finalmente recuperó su voz. Natalie, lo que sea que estés planeando, piénsalo bien. Esto es mucho dinero, no tienes la experiencia financiera para manejarlo. En realidad, interrumpí. Ya he reunido un equipo de asesores financieros. Pero gracias por tu preocupación, Rebecca. Volví a mirar al señor Thompson. Como decía, después del depósito, me gustaría retirar una parte de los fondos. Él asintió con entusiasmo. Por supuesto. ¿Qué cantidad tenía en mente? Lo miré directamente a los ojos de Rebecca mientras respondía, $99. El silencio que siguió fue absoluto. El Sinjet Thompson miró confundido, mirando entre Rebecca y yo, como si intentara descifrar una broma privada. El rostro de Rebecca pasó de pálido a ceniciento.
El reconocimiento comenzaba a iluminar sus ojos. «Perdón», dijo el Sr. Thompson, aclarando su garganta. «Dijo $99. Inicialmente, sí», respondí, manteniendo el contacto visual con Rebecca. «La cantidad exacta que intenté retirar más temprano hoy. La cantidad por la que fui públicamente humillada y se me dijo que este banco no sirve a mendigos». La cabeza del Sr. Thompson se giró rápidamente hacia Rebecca. «¿De qué está hablando?». La compostura profesional de Rebecca se desmoronó. «Hubo un malentendido antes. Natalie vino a hacer un retiro y quizás no fui tan acomodada como debería haber sido. Me llamo mendiga frente a todo su personal y al menos una docena de clientes», aclaré. Después de haber sugerido primero que llevara mi negocio a una tienda de cambio de cheques, la expresión del Sr. Thompson se endureció mientras se giraba hacia Rebecca. «¿Es esto cierto?». El silencio de Rebecca fue suficiente confirmación. Sin embargo, continué antes de que el Sr. Thompson pudiera responder. «Después de retirar los $99, me gustaría discutir la transferencia de una porción más sustancial de mi herencia. Quizás comenzando con $1,000 millones». El efecto fue inmediato. La atención del Sr. Thompson volvió a mí instantáneamente. Todos sus pensamientos sobre la mala conducta de Rebecca fueron temporalmente olvidados ante tal transacción de envergadura. «¿$1,000 millones?», repitió casi reverentemente. «Por supuesto, señorita Mitchell. Para una transacción de esta magnitud necesitaremos hacer arreglos especiales. Si me excusa un momento». Prácticamente corrió fuera de la sala, ya dando instrucciones por teléfono antes de que la puerta se cerrara detrás de él, dejándome sola con. Esperé que Rebecca hablara primero. «¿Lo sabías?», dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. «Cuando entraste esta mañana, ya sabías sobre la herencia». «Sí», respondí. «Entonces, ¿por qué?». No pudo terminar la pregunta. «¿Por qué pedí solo $99?», supliqué. «Porque eso es todo lo que necesitaba. El pasaje de autobús para entrevistas de trabajo y los costos de impresión para mi portafolio. No estaba lista para acceder a la herencia aún. Todavía la estaba procesando, todavía tratando de entender por qué el abuelo Ted me eligió». El rostro de Rebecca se contorsionó. «¿Por qué te eligió?». «¿Qué razón posible?». «Porque le recordaba a él», interrumpí. «Creativa, subestimada, burlada por la familia que debería haberme apoyado». La puerta se abrió de golpe cuando el Sr. Thompson regresó, flanqueado por varios ejecutivos que no reconocí. «Señorita Mitchell, permítame presentarle a nuestro director regional, nuestro director financiero y nuestro jefe de seguridad. Estamos preparados para comenzar a procesar su transacción de inmediato». Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Algo que nunca había presenciado. Apareció personal adicional del banco con documentos, computadoras y líneas telefónicas. El personal de seguridad materializó en cada entrada. Alguien trajo café y pasteles, seguidos de un almuerzo catering. Cuando el proceso continuó más allá del mediodía, Rebecca permaneció sentada en silencio, observando cómo su mundo se reorganizaba a su alrededor de su hermana, la hermana que había desestimado durante años. «Necesitaremos coordinar con la Reserva Federal», explicó un ejecutivo. «Una transacción de este tamaño requiere protocolos especiales». «Por supuesto», respondí, firmando donde se me indicó y proporcionando la información solicitada. Mi teléfono vibraba continuamente con llamadas de Malcolm y mi equipo financiero, quienes estaban simultáneamente fascinados y preocupados por mi repentina decisión de mover una suma tan grande a través de First National. «¿Está segura de esto, señorita Mitchell?», preguntó Malcolm cuando salí para atender su llamada. Habíamos discutido un enfoque más diversificado. «Sé lo que estoy haciendo, Malcolm», le aseguré. «Considéralo un arreglo temporal». A media tarde, la noticia de la transacción ya se había esparcido por todo el banco. Los empleados encontraban excusas transparentes para caminar junto a la sala de conferencias, echando miradas furtivas a la mujer que estaba a punto de hacer que su sucursal fuera la más rentable en la historia de la empresa. Taylor, el cajero de antes, fue llamado para verificar nuevamente mi identidad como parte de los requisitos del procedimiento. Sus ojos nunca se encontraron con los míos mientras tartamudeaba a través de las preguntas de verificación, a medida que el día avanzaba. La actitud de Rebecca pasó del silencio sorprendido a intentos desesperados de reconciliación. «Natalie», dijo durante un raro momento cuando estábamos solas, «quiero disculparme por esta mañana, por todo. Realmente, no sabía nada sobre la empresa del abuelo Ted. Si lo hubiera sabido». «Eso es exactamente el problema», interrumpí. «Si hubiera sabido que era rica, me habrías tratado de manera diferente, pero seguía siendo la misma persona esta mañana que soy ahora. Lo único que ha cambiado es mi saldo bancario. Por favor», dijo, su voz quebrándose.
Sé que he sido terrible contigo. He sido competitiva y cruel, y lo siento, pero somos hermanas, familia. Por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué? Susurré. Arruinarme, dijo. Su voz temblorosa. Si el Sr. Thompson procesa esta transacción y luego mueves el dinero a otro lugar, mi carrera se acaba. Seré la gerente que perdió a un cliente de $1.000 millones por mala conducta personal. Por primera vez vi un miedo genuino en sus ojos. No solo miedo a perder la cara o el estatus, sino un miedo real y existencial sobre su futuro. Antes de que pudiera responder, el señor Thompson regresó con un último conjunto de documentos. Todo está en orden, señorita Mitchell. La Reserva Federal ha sido notificada, nuestros protocolos de seguridad están en su lugar y estamos listos para completar la transferencia. Dijo con una sonrisa. First National Bank está honrado de darle la bienvenida a nuestra familia de clientes Premier. Al deslizar el formulario de autorización final hacia mí, Rebecca hizo algo que nunca esperé. Se deslizó de su silla a sus rodillas junto a mí. Natalie, por favor, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro, te lo suplico, no por el dinero, quédate con cada centavo. Pero por favor no destruyas todo lo que he trabajado. Sé que no merezco tu misericordia. Pero te lo estoy pidiendo de todos modos. Toda la sala se congeló. Los ejecutivos desviaron la mirada ante el espectáculo de la exorgullosa gerente del banco de rodillas. El Sr. Thompson se veía mortificado, claramente, calculando el daño profesional de la escena. Miré a mi hermana, realmente la miré, tal vez por primera vez en años. Detrás del maquillaje perfectamente aplicado y el traje de diseñador, vi algo que nunca había notado antes, inseguridad, la necesidad constante de demostrarse a sí misma que era la mejor. De menospreciar a los demás para elevarse a ella mismas, todo venía de un lugar de miedo profundo. En ese momento, con el poder de aplastarla por completo, me di cuenta de que no quería hacerlo. ¿Qué sería eso para mí? Solo otra persona que usa el dinero como un arma. Tomé el bolígrafo, firmé el formulario de autorización y se lo devolví al Sr. Thompson. La transacción está aprobada, dije calmadamente. Señor Thompson. Me gustaría hablar a solas con mi hermana. ¿Le importaría darnos la sala por unos minutos? Cuando la puerta se cerró detrás del último ejecutivo del banco, dejándonos a Rebecca y a mí solas en la vasta sala de conferencias, el silencio se sintió físico como algo que podríamos tocar. Ella permaneció de rodillas, con el rímel bajando por sus mejillas, su cabello perfectamente estilizado ahora despeinado. Levántate, Rebecca. Dije en voz baja, no tienes que arrodillarte. Sue levantó inestablemente, alisando su falda con las manos temblorosas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Hice un gesto hacia la silla frente a mí. Ahora hablamos. Hablamos de verdad, tal vez por primera vez. Rebecca se hundió en la silla. Viéndose más pequeña de alguna manera, disminuida, no. Entiendo por qué volviste, dijo. Si ya tenías el dinero, ¿por qué ponerte en esta situación? ¿Por qué ponerme a mí en esta situación? ¿De verdad no lo sabes?, pregunté. Esta mañana me humillaste, me llamaste mendiga. Me hiciste sentir inútil frente a todo un banco lleno de gente. ¿Por qué harías eso a cualquiera, y mucho menos a tu hermana? Ella comenzó, luego se detuvo, luchando por encontrar palabras. Fue poco profesional. No debería haber. Esto no se trata de profesionalismo, interrumpí. Se trata de ti, desgastándome sistemáticamente toda mi vida. Cada cena familiar, cada fiesta, cada uno de mis logros minimizado. Cada lucha burlada. La mirada de Rebecca bajó hacia sus manos. Siempre lo tenías tan fácil, susurró. ¿Fácil? Repetí, incrédula. ¿Cómo puede ser que algo de mi vida haya sido fácil? Tenías libertad, dijo, mirándome con intensidad inesperada. Mamá y papá no esperaban nada de ti. Mientras que yo cargaba con el peso de sus expectativas cada día. Calificaciones perfectas, carrera perfecta, vida perfecta. Una vez en la secundaria y papá no me habló durante una semana. ¿Eso justificaba hacerme sentir inútil? No, admitió. Nada justifica eso. Pero cada vez que te veía seguir tu pasión, mientras yo estaba atrapada en una vida que nunca elegí, te envidiaba. Y quería que te sintieras tan atrapada como yo. La revelación me golpeó como un golpe físico. Todos estos años había envidiado su éxito, su confianza, su perfección aparentemente sin esfuerzo. Sin darme cuenta de que tal vez ella envidiaba mi libertad. Podrías haber hablado conmigo. Dije. Podríamos habernos apoyado mutuamente. ¿Podríamos?, preguntó. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación que no fuera yo presumiendo tú defendiendo tus decisiones? Tenía razón. Nuestros roles se habían asignado tan pronto, la hija exitosa y la decepcionante, que ninguna de nosotras intentó reescribir el guión. Esta mañana, continuó Rebecca. Cuando entraste pidiendo $99, me vi a mí misma. ¿Cómo sería mi vida si alguna vez fracasara, si perdiera todo lo que he construido?
Y en lugar de empatía, sentí terror, así que exploté. Eso no lo hace correcto. Lo sé, Sue limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Nada lo hace correcto. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la silueta de Chicago mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras entre los edificios. ¿Sabes qué escribió el abuelo Ted en su carta para mí? Pregunté, sin voltearme. Dijo, me recuerdas a papá. Brillante con los números pero ciego al valor de la imaginación. Dijo que lo harías bien en la vida sin su ayuda. El sorbo de aire de Rebecca fue audible incluso con mi espalda vuelta. Él te conocía, continué, volviéndome para mirarla. A ti, la verdadera tú, no solo a la imagen perfecta. Él creía en ti, Rebecca, él creía que eras lo suficientemente fuerte como para tener éxito con tus propios méritos, mientras que tú necesitabas su dinero, dijo. Una chispa de la vieja amargura regresando. No, respondí, él dijo que me eligió no porque lo necesitara más, sino porque haría cosas más interesantes con ello. Vio algo en mí que nadie más en nuestra familia vio, ni siquiera tú. Mi teléfono sonó. El tono de llamada de mi madre. Rechacé la llamada, pero le mostré a Rebecca la pantalla. ¿Lo han oído, verdad? Preguntó Rebecca. Asintió. Papá llamó durante una de las reuniones. Aparentemente. Alguien del banco le llamó a su amigo que trabaja en finanzas. Las noticias como esta viajan rápido. Como si fuera una señal. Mi teléfono se iluminó nuevamente, esta vez con el número de mi padre. ¿Vas a contestar? Preguntó Rebecca eventualmente. Pero no hasta que haya decidido qué quiero que significa este dinero para mí, para nosotras. Me senté nuevamente, frente a ella. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de esta mañana, Rebecca? No fue la humillación pública, fue darme cuenta de que, si nuestras situaciones hubieran sido al revés, si tú hubieras sido la que necesitaba ayuda, yo te habría dado todo lo que tenías sin dudarlo. Las lágrimas volvieron a brotar en sus ojos. Lo sé, susurró. Por eso siempre me has amenazado. Eres una mejor persona que yo, Natalie, siempre lo has sido. Esto no se trata de ser mejor o peor, dije, se trata de decisiones. Todos los días elegimos quién queremos ser, cómo queremos tratar a las personas. Hoy tomaste una mala decisión, pero mañana es un nuevo día, sí todavía tengo trabajo mañana. Dijo con una risa vacía. Tu trabajo está seguro, le aseguré. Hice que esa fuera una condición de mi depósito. Rebecca levantó la vista, sorprendida. ¿Lo hiciste? No quiero destruirte, Rebecca. Solo quiero que me veas, realmente me veas. Lo hago, dijo suavemente. Por primera vez, tal vez en toda mi vida, te veo, Natalie. Nos quedamos en silencio un momento. Ambas procesando el cambio sísmico en nuestra relación. El sol poniente proyectaba un resplandor dorado sobre la mesa de conferencias, iluminando los documentos firmados que lo cambiaron todo. ¿Qué vas a hacer con ello? Preguntó finalmente Rebecca del dinero. No estoy segura aún, admití. Pero sé que no quiero que cambie quién soy. Lo hará, dijo ella, no de manera cruel, el dinero siempre lo hace. Tal vez. Pero espero que me cambie para mejor. Extendí la mano a través de la mesa y tomé la suya. Tal vez también pueda cambiarnos a nosotras. Mientras nos sentábamos allí, las manos entrelazadas sobre el pulido caoba. Mi teléfono se iluminó nuevamente con las llamadas de nuestros padres. Afuera de la sala de conferencias, los ejecutivos del banco esperaban impacientes a que terminara nuestra conversación privada. El mundo ya comenzaba a cambiar a nuestro alrededor, respondiendo a la nueva realidad de mi riqueza, pero en ese momento, por primera vez en nuestras vidas adultas, Rebecca y yo éramos simplemente hermanas, despojadas de pretensiones, de la competitividad y los roles que nos habían asignado desde la infancia. Dos mujeres conectadas por sangre e historia. Finalmente viéndose claramente a través de los escombros de nuestra vieja relación. Debería advertirte, dije, rompiendo el silencio, mamá y papá van a ser insoportables con esto. Rebecca rió, una risa genuina, sin el borde habitual de superioridad. Dios, sí. Papá probablemente ya esté planeando cómo presentarte sus nuevas ideas de negocios. Y mamá de repente recordará cómo siempre apoyó mis esfuerzos artísticos. ¿Recuerdas cuando llamó a tu primera exhibición de galería una pequeña muestra de hobby? Ambas reímos, el recuerdo compartido uniéndonos en lugar de separarnos. Por una vez, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, bañando la sala en penumbra, me di cuenta de que esta herencia ya me había dado algo más valioso que miles de millones en una cuenta bancaria. Me había dado una oportunidad para una relación real con mi hermana. Una construida sobre el respeto mutuo en lugar del resentimiento. Vamos, dije, levantándome. Vayamos a enfrentar al pelotón de fusilamiento de ejecutivos que nos espera afuera y luego tal vez podamos cenar, solo las dos. Rebecca asintió, levantándose de su silla con una nueva humildad que le quedaba mejor que su anterior arrogancia. Me
Gustaría eso, pero tú compras, trato de billonaria, respondí con una sonrisa, solo asegúrate de prometer que nunca me volverás a llamar mendiga. Jamás. Lo prometió, y por primera vez en años. Creí que mi hermana me estaba diciendo la verdad. Pasaron 6 meses que parecieron en un abrir y cerrar de ojos. El otoño en Chicago dio paso a un invierno amargo, que a regañadientes se dio ante los primeros brotes esperanzadores de la primavera. El mundo siguió girando, la gente continuó con sus vidas y, en medio de ese hermoso caos, encontré mi lugar como millonaria. El día después del incidente en el banco, mi rostro apareció en redes de noticias financieras y publicaciones de negocios. Una artista conocida hereda una fortuna tecnológica se convirtió en el encabezado de la semana. Seguido de especulaciones sobre cómo usaría el dinero y si tenía la perspicacia para administrarlo. Malcolm me aconsejó mantener un perfil bajo mientras establecíamos la infraestructura para manejar la herencia. Alquilé un apartamento modesto pero seguro en el centro, nada ostentoso, pero con suficiente espacio para un estudio de arte lleno de luz natural. Mi primera decisión importante fue crear la Fundación Creativa Mitchell, dedicada a apoyar a artistas y emprendedores de orígenes desfavorecidos. Recordaba demasiado bien las becas a las que había postulado y nunca recibí, las puertas cerradas porque me faltaban conexiones o pedigrí. ¿Ya estás regalando dinero?, me preguntó mi padre durante una de nuestras llamadas telefónicas más frecuentes. No deberías enfocarte en aumentar tu riqueza primero. Tengo más de lo que podría gastar en 10 vidas, papá, le expliqué. El abuelo Ted quería que hiciera cosas interesantes con ello. Esto se siente bien. Mis padres fueron exactamente como Rebecca había predicho, de repente interesados en cada aspecto de mi vida. Disponibles para almorzar siempre que los llamaba, ansiosos por presentarme a los hijos de sus amigos que, por coincidencia, trabajaban en finanzas o inversiones. Establecí límites claros desde el principio, asignando una cantidad generosa pero fija para su jubilación y dejando claro que las propuestas de negocios deberían pasar por los canales adecuados, como las de cualquier otra persona. Estaban decepcionados, pero se adaptaron. Y nuestra relación se asentó en algo más genuino que antes. El viaje de Rebecca resultó ser más complicado. El incidente en el banco dio lugar a una reprimenda formal de parte del señor Thompson, quien Elia mantuvo como gerente de la sucursal solo por mi solicitud explícita. Su relación con sus compañeros cambió. Algunos la resentían abiertamente, viéndola como un tratamiento preferencial a pesar de su mala conducta. 2 meses después del incidente, como ahora lo llamábamos, Rebecca solicitó una transferencia a una sucursal más pequeña en un suburbio de Chicago. Esto vino con una ligera degradación de puesto y recorte de salario, pero parecía aliviada en lugar de amarga por el cambio. Es agradable, confesó durante una de nuestras cenas semanales. Recientemente establecidas. Menos presión, duermo. Mejor que en años. Hoy nos íbamos a encontrar en un pequeño restaurante italiano que habíamos descubierto juntas, un territorio neutral, lejos de la oficina de la fundación. El banco, los ojos vigilantes de nuestros padres. Rebecca llegó primero, ya sentada en nuestra mesa habitual. Cuando entré, dijo, perdón por el retraso, colgándome el abrigo en la espalda de mi silla. La reunión de la junta se alargó. ¿La fundación o la empresa de tecnología?, preguntó, sirviéndome un vaso de agua. La fundación. Estamos lanzando un nuevo programa de becas para profesores de arte de escuelas públicas. Rebecca sonrió, una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. Algo a lo que aún me estaba acostumbrando a ver. Realmente estás haciendo una diferencia. Neta, es impresionante. Gracias, dije, estudiando el menú que ya conocía de memoria. ¿Cómo estuvo tu sesión hoy? Después del incidente en el banco, Rebecca había comenzado a ver a una terapeuta para abordar lo que ella llamaba su adicción competitiva. Las sesiones semanales habían ido revelando inseguridades profundas provenientes del amor condicionado, de nuestros padres y de expectativas poco realistas. Bien, respondió, jugando con la servilleta, difícil, pero bien. Hablamos mucho de papá. Valiente, comenté, sabiendo lo difíciles que eran las dinámicas padre-hija para ambas. Ladra. Winters cree que mi necesidad de probarme constantemente proviene de nunca sentirme lo suficientemente buena para él.